Pues este individuo y otros, que todos responden al mismo patrón y a los mismos intereses del gobierno trumpista actual, se oponen, por supuesto, a cualquier tipo de acuerdo de Cuba solidario con otros países, ¿no? Es el caso del gobierno de México. Y se amparan y se apoyan precisamente en congresistas, senadores de la Florida, fundamentalmente, que lo que hacen es tratar de destruir, de presionar a terceros, a gobiernos, a organizaciones, para que no den ningún tipo de apoyo a Cuba, ni le vendan nada, ni un clavo, que la gente se muera de hambre. Eso es lo que persigue José Daniel Ferrer y todos estos delincuentes. Bueno, pues otro de los delincuentes, pero con cargo político, es Carlos Jiménez. Última hora, como miembro de la Comisión de Seguridad Nacional y del Grupo Interparlamentario México-Estados Unidos, he denunciado formalmente al gobierno de México por su complicidad patética con la dictadura asesina en Cuba. Estamos solicitando acciones. O sea, no se conforman con amenazar a Venezuela, amenazar a Colombia, amenazar a Brasil, seguir con el bloqueo asesino contra Cuba. No se conforman con eso. Ahora, hasta México, que se supone que es un país del que depende Estados Unidos para muchas cosas. Ojito, que no se pongan tan chulitos y tan guapos, porque realmente México tiene importancia para Estados Unidos, tiene que llegar a acuerdos con Estados Unidos. Pero hay electrones sueltos, como este Carlos Jiménez, que se cree que puede hacer lo que le da la gana. Sí, pero es que para esta gente, ellos creen, no hay leyes. O sea, las leyes que existen... La del sheriff, sí, la del matón. Del matón del pueblo, el matón del oeste. Son personas que están educadas dentro del sistema capitalista, imperialista de los Estados Unidos y con los valores de ese sistema imperialista criminal que es los Estados Unidos. No solamente hoy, no, es su historia. Es la historia de Estados Unidos desde su fundación. Y entonces lo que vemos ahora es un imperio que no le importa verdaderamente, no hay una preocupación verdadera, repito, por los derechos humanos, lo utiliza de acuerdo a sus conveniencias, al momento político y geopolítico en que se encuentra, y ahí tiene estos peones, Jiménez, estos peones que lanzan no sé, globo sonda. Globo sonda. A ver lo que pasa. Sí, a ver qué pasa, pero sin tener en cuenta que hay pueblos que son libres, independientes y soberanos y están dispuestos a luchar hasta la última gota de sangre por mantener su independencia, su soberanía, su dignidad y su modelo y su camino. No se enteran. No se entera. A todo cerdo le llega su San Martín, sí. Dicen, ¿no? Que bueno, que esto que se interprete de manera metafórica, claro. A ver si van a decir que yo estoy proponiendo, no sé, que vayan a acuchillarle al señor.